Buenas tardes, soy la universitaria Yasmel Mistas Flores, subdirectora local de CEPEM ASEM UNA desde Puno, Perú. Les agradezco anticipadamente por su participación y atención y espero que la disertación sea de su ayuda. Hablaré acerca de la fisiología respiratoria. Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Los cuatro componentes principales de la respiración son, primero, la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y líquidos corporales hacia las células de tejidos corporales y desde las mismas. Y 4. La regulación de la ventilación. Comenzaré con la ventilación pulmonar, hablando acerca de los mecanismos de la ventilación pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. La primera, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del músculo diafragma. Durante la inspiración, la contracción del músculo tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones y durante la expiración este músculo simplemente se relaja. Y sumado al retroceso elástico de pulmones, de la pared torácica y estructuras abdominales, comprime los pulmones produciendo la expulsión del aire. Ahora, el siguiente método para expandir o contraer los pulmones es mediante la elevación y el descenso de las costillas. Como se puede observar, al elevar se expanden los pulmones, porque en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo. Entonces el esternón se desplaza hacia abajo y hacia atrás. Sin embargo, cuando la caja torácica se eleva, las costillas se van a desplazar hacia adelante, como se puede observar casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral, haciendo que el diámetro antero-posterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración que durante la expiración. Entonces va a existir músculos que van a actuar activamente. Los músculos que van a elevar la caja torácica se llamarán músculos inspiratorios. Dentro de ellos tenemos a los intercostales externos, que son los principales, los esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Ahora, los músculos que van a descender la caja torácica van a ser llamados los músculos expiratorios, dentro de los cuales tenemos rectos del abdomen y los intercostales internos. Ahora hablaré acerca de lo que es las presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. Hablaré de la relación que existe entre el volumen pulmonar, la presión alveolar y la presión pleural. En cuanto al volumen pulmonar, se refiere a la variación de volumen que hay durante la contracción y la relajación de los pulmones. Ahora, en cuanto a la presión pleural, es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Ahora, como se ha visto, esta presión normalmente es una aspiración ligera, lo que significa que va a ser ligeramente negativa. Y la presión pleural normal al comienzo es de -5. Ahora, en cuanto a la presión alveolar, cuando la glotis está abierta y no hay flujo de aire hacia el interior ni el exterior de pulmones, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio hasta los alvéolos son iguales a la presión atmosférica, lo que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas. Como se puede observar aquí, la presión alveolar es cero. Ahora, en cuanto a la relación que existe entre estos tres términos, volumen pulmonar, presión alveolar y la presión pleural. Bien, como se puede observar durante la expiración, el volumen desciende y durante la inspiración el volumen es ascendente. Ahora,
La presión pleural en un estado de reposo va a ser aproximadamente de menos 5 centímetros de agua. Entonces, para que el volumen pulmonar se eleve, se necesita que la presión pleural sea mucho más negativa, llegando incluso a valores de menos 7,5 centímetros de agua. Como se puede observar, durante la expiración, la presión pleural se hace menos negativa, regresando hasta menos 5 centímetros de agua. Ahora, en cuanto a la presión alveolar, como les había mencionado, que la presión de referencia es cero, porque la presión es igual a, atmosférica, como la presión que hay dentro de del aparato respiratorio. Entonces, para que haya un ascenso del volumen respiratorio, la presión tiene que descender ligeramente a menos 1 centímetro de agua. ¿Para qué? Porque el gradiente debe de ser mayor. Entonces, adentro, en el alveolo, la presión tiene que ser negativa para que haya un pase de aire. Y finalmente se tiene lo que es la presión transpulmonar, que es la diferencia entre las presiones alveolar y pleural. Y como se han podido dar cuenta, estas presiones, tanto la presión alveolar y la presión pleural, tienden a ser negativas. Entonces lo que va a producir que las fuerzas elásticas de los pulmones tienden a colapsarlos en todo momento de la respiración, denominándose la presión de retroceso. Ahora, en cuanto a la distensibilidad de los pulmones, se va a dar por cada aumento unitario de esta presión transpulmonar. Entonces, se puede observar aquí que en un cuadro normal, por ejemplo, se necesita, este es el proceso de la inspiración, ¿no? Que está aumentando el volumen pulmonar, entonces se requiere que la presión pleural sea negativa, aproximadamente menos 7,5. Y durante la expiración que baja, ¿no? La presión se hace menos negativa. En cambio, si es que existe una alteración, por ejemplo, una restricción, se puede observar que durante la expiración la presión tiene que ser mucho más negativa aún, llegando de menos 7,5 aproximadamente a menos 9 centímetros, menos 9 centímetros de agua, ¿no? Y esto se debe principalmente a la restricción, como su nombre lo dice, porque ¿qué pasa? Hay una ley de tubos que va a estar relacionado con el radio. Evidentemente, cuando hay problemas restrictivos, el radio disminuye, haciendo que se aumente la resistencia. Entonces se necesita una aspiración negativa, que es producto de una presión negativa mucho más alta o mucho más negativa. Hablando en otras palabras. Bien, en cuanto al surfactante, la tensión superficial y colapso de los alveolos. Bien, comenzaré hablando acerca de la tensión superficial, que es una propiedad del agua. Lo que pasa con el agua es que al momento de juntarse las moléculas tienden a atraerse entre sí, lo que produciría que el agua al momento de la atracción quiera juntarse y haga un colapso total del alveolo. Sin embargo, esto no es lo correcto para una fisiología adecuada. Entonces se va a necesitar una fuerza que tenga que reducir, por lo que va a existir lo que es el surfactante. Este de aquí va a ser un agente activo de superficie en agua, lo que quiere decir que va a reducir mucho la tensión superficial del agua, no bloqueándola por completo, porque se requiere la tensión superficial, ¿no? Para lograr la expulsión del aire, el intercambio de aire, ¿no? Entonces, este va a ser el principal actuar del surfactante, ¿no? Reducir la tensión superficial, que es una propiedad natural del agua. Y ahora, el principal componente del surfactante que está encargado de reducir la tensión superficial es el fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina. También está compuesto por otro tipo de compuestos, ¿no? Como apoproteínas del surfactante y los iones de calcio. Sin embargo, el más importante es el fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina, encargado de reducir la tensión superficial. Bien, en cuanto al surfactante y su efecto sobre la tensión superficial. Bien, el primer efecto va a ser la reducción de la tensión superficial, por ende reduciendo la presión que existe, evitando el colapso total de los alveolos.
Y la segunda va a ser igualar las presiones. La fórmula de la presión es 2 veces la tensión sobre el radio. Como se observa en ambos alvéolos, así sea este grande y este pequeño, la presión va a estar igualada. Esto va a ser gracias al surfactante que va a regular lo que es la tensión superficial. El principal problema del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido se da debido a este problema. ¿Por qué? Porque los lactantes prematuros tienen poco o ningún surfactante en los alvéolos cuando nacen y sus alvéolos tienen una tendencia extrema a colapsarse. Bien, en cuanto a los volúmenes y capacidades pulmonares, primero tenemos el volumen corriente, que aproximadamente va a ser 500 mililitros. Es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que va a ser de aproximadamente 3.000 mililitros. Este es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, aproximadamente de 1100. Este es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Y luego finalmente el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada, aproximadamente de 1200 mililitros. Y en cuanto a las capacidades pulmonares, son las combinaciones de los volúmenes pulmonares. Tenemos a la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que es aproximadamente 3.500 mililitros. Luego tenemos a la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que es aproximadamente 2.300. Ahora, esta es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Luego tenemos la capacidad vital, que es la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria y más el volumen de reserva inspiratoria, que aproximadamente es 4.600 mililitros. Esta es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona. Y finalmente tenemos la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, que aproximadamente es 5.800 mililitros. Bien, la ventilación alveolar es la velocidad a la que llega a estas zonas el aire nuevo. Sin embargo, tenemos que considerar un espacio muerto y esto va a tener un efecto sobre la ventilación alveolar. Bien, parte del aire que respira una persona nunca va a llegar a la zona de intercambio, o sea, simplemente va a llegar a las vías aéreas en las que no se produce el intercambio gaseoso. Como nariz, faringe y tráquea, este aire se va a denominar aire del espacio muerto. Y durante la expiración se expulsa primero el aire del espacio muerto, antes de que el aire procedente de los alvéolos llegue a la atmósfera. Por lo tanto, el espacio muerto es muy desventajoso para retirar los gases respiratorios de los pulmones. Bien, en cuanto a la frecuencia de la ventilación alveolar, vamos a tener que el volumen de la ventilación alveolar por minuto va a ser igual a la frecuencia menos la cantidad de aire nuevo. ¿Qué quiere decir? Va a ser el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto fisiológico. ¿Por qué es importante la ventilación alveolar? Porque es uno de los principales factores que determinan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Y en cuanto a las funciones de las vías aéreas, uno de los desafíos más importantes es mantenerlas abiertas y permitir el paso sin interrupción de aire hacia los alvéolos y desde los mismos. Para evitar, por ejemplo, que la tráquea se colapse, hay múltiples anillos cartilaginosos que se van a extender aproximadamente 5/6 del contorno de la tráquea. Ahora, en las paredes de los bronquios va a haber placas curvas de cartílago menos extensas, pero que también van a mantener una rigidez razonable. Ahora, ¿qué va a pasar donde, por ejemplo, en los bronquiolos van a desaparecer estas placas, ¿no? Y encima los diámetros van a ser inferiores a 1.5 milímetros. Entonces, acá evidentemente habría una mayor resistencia, pero entonces aquí va a ser donde va a actuar la presión transpulmonar,
que esta presión, como va a ser negativa, va a tender a que se mantengan expandidos. Entonces, al momento de que el alveolo se mantenga expandido, también va a producir que estos bronquiolos se mantengan expandidos. Bien, otra función importante van a ser los reflejos de oxígeno y del estornudo, ¿no? Por ejemplo, los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancia extraña u otras causas de irritación van a iniciar el reflejo de oxígeno. Ahora, el reflejo del estornudo es similar al reflejo de oxígeno, excepto que se va a aplicar a las vías aéreas nasales en lugar que en las vías aéreas inferiores que ocurren en el reflejo de oxígeno. Bien, en cuanto a la circulación pulmonar, el edema pulmonar y líquido pleural, la anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar va a estar conformada por vasos pulmonares, vasos bronquiales y linfáticos. Bien, analizaremos primero la relación que existe entre las presiones en el sistema pulmonar. Como se puede observar, esta va a ser la presión aórtica, la presión ventricular derecha y la presión arterial pulmonar. Como se puede observar, la presión ventricular derecha va a ser aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Entonces, si se puede observar, la presión arterial pulmonar y la presión ventricular derecha al inicio van a ser iguales. ¿Dónde va a estar la diferencia? Que al momento de la sístole, ambas presiones van a subir hasta 25 milímetros de mercurio, pero al momento de la diástole, ¿no? Cuando va a haber el cierre, todo eso, la presión ventricular derecha va a caer súbitamente, mientras que la presión arterial pulmonar va a caer progresivamente a medida que la sangre fluye a través de los capilares de los pulmones. También se observa que la presión aórtica es mucho mayor, aproximadamente 5 veces, ¿no? De 25 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. Bien, esto es un esquema de las áreas o zonas del pulmón. Tenemos la zona superior, medio e inferior. Se puede deducir, ¿no? Por la misma presión hidrostática que en la zona superior la presión va a ser menor por la presión hidrostática. En cambio, en la zona inferior, por la presión hidrostática y el efecto de la gravedad, la presión va a ser mayor. Y hay una comparación, ¿no? Entre una persona en posición erguida y en ejercicio. O sea, de todas maneras, siempre va a haber mayor presión en la zona inferior. Se puede comparar este esquema con este, ¿no? En la zona superior, donde se puede observar que hay una ausencia de flujo durante todas las porciones del ciclo cardíaco. Ahora en la zona 2 se va a ver que hay un flujo sanguíneo intermitente, solamente durante los picos de presión arterial. Y finalmente en la zona 3, ¿no? Que va a ser referente a esta, el flujo de sangre va a ser continuo porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del área alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Entonces, normalmente los pulmones solo van a tener flujo sanguíneo en la zona 2 y en la zona 3. En la zona 2 intermitente y en la zona 3 continua. Bien, en cuanto a la dinámica capilar pulmonar, la dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares pulmonares es cualitativamente la misma que en los tejidos periféricos, pero es cuantitativamente diferente. Por ejemplo, observamos aquí la presión capilar, que aproximadamente es 7 milímetros de mercurio. En cambio, la presión capilar en periferia es 17 milímetros de mercurio. Bien, aquí tenemos, ¿no? El capilar y aquí el alveolo. Y la presión de líquido intersticial del pulmón es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico, aproximadamente es de menos 8 milímetros de mercurio. Y la presión coloide-osmótica del líquido intersticial pulmonar es aproximadamente 14 milímetros de mercurio, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos. Entonces, las fuerzas que tienden a producir la salida de líquido desde los capilares y hacia el intersticio pulmonar va a ser primero la presión capilar, presión coloide-osmótica del líquido intersticial y la presión negativa del líquido intersticial.
En total, la fuerza total de salida, sumando estas fuerzas, sería de 29. Ahora, en cuanto a las paredes alveolares, son muy delgadas, ¿no? Y el epitelio alveolar que recubre estas superficies son débiles, que pueden romperse. Entonces, si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del área alveolar, va a producir que se lastime, lo que permite, entonces, el paso de líquido desde los espacios intersticiales hacia los alveolos. Me refiero a lo que es la presión negativa. Y ahora, en cuanto a las fuerzas que tienden a producir la absorción de líquido en los capilares, vamos a tener la presión coloidosmótica del plasma, que va a ser un total de 28. Entonces, relacionando la fuerza total de salida con la fuerza total de entrada, la presión media de filtración va a ser de +1. Y ahora, ¿qué va a pasar con el líquido de los espacios intersticiales? Bien, para eso se tiene lo que es esta bomba linfática, ¿no? Que se va a encargar básicamente de bombear este líquido desde los espacios intersticiales pulmonares. Bueno, en este esquema se muestra la dinámica de intercambio de líquido que existe en el espacio pleural. Ahora, el exceso de este líquido va a estar retirado por el drenaje linfático. Entonces, aquí la presión negativa va a ser necesaria en el líquido pleural para que los pulmones estén expandidos. Ahora, ¿qué pasa en un derrame pleural? Lo normal es esto, ¿no? Es la acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural. ¿Por qué puede ser? Usualmente el exceso de líquido va a estar drenado por el drenaje linfático. Entonces, las causas podrían ser un bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural. Ahora también la insuficiencia cardíaca, que va a dar lugar a presiones capilares periféricas y pulmonares excesivamente altas, que van a dar lugar a una transudación excesiva de líquido hacia la cavidad pleural. Como les había explicado, ¿no? En el cuadro de presiones, usualmente la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Llega a 25 milímetros de mercurio y cuando cae súbitamente, ¿no? Entonces, ahí va a haber alteraciones. Perdón, me refiero a la presión pulmonar. En caso de la presión pulmonar, la caída va a ser lenta. Entonces, cuando hay hay líquido en exceso, lo que va a ocurrir con esta presión es que va a subir, pero el problema es que va a subir excesivamente. Entonces, al momento de bajar, se va a demorar. Entonces, por eso se va a producir una mayor acumulación de líquido pleural. Ahora, otra causa también va a ser la marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma, que va a permitir una transudación excesiva. Bien, en cuanto a los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, tenemos esta propiedad, que la diferencia de presión provoca difusión de gases a través de los líquidos. Ahora también la composición del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes. Ahora, ¿cuáles son las principales razones? Primero, el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por el aire atmosférico en cada respiración. Tiene que ver mucha relación con el espacio muerto. Ahora, segundo, el oxígeno se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Y tercero, el dióxido de carbono está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alveolos. Y cuarto, el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado incluso antes de que llegue a los alveolos, como se puede observar en el esquema. Bien, el aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico. Como se sabe, la capacidad residual funcional es de 2.300 mililitros. Pero sin embargo solo 350 mililitros de aire nuevo van a entrar, ¿qué quiere decir? Un séptimo del total, entonces para lo cual se requiere múltiples inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. Bien, en este gráfico se muestra la velocidad a la que se va a eliminar normalmente el exceso de gas de los alveolos, teniendo como referencia la mitad del gas. Por ejemplo, se puede observar que por ejemplo, aquí 50 aproximadamente, ¿no? La eliminación a la mitad de este gas, que aproximadamente sería 50, en una ventilación alveolar normal sería de 17 segundos. Si la ventilación solo tiene
el 50%, ¿no? Una ventilación a la mitad, aproximadamente el tiempo va a ser de 34 segundos. En cambio, si se tiene una ventilación al doble, la eliminación aproximada va a ser en 8 segundos. Pero también en este gráfico se muestra la sustitución lenta del aire alveolar, ¿no? Como se puede observar desde 0 hasta 60 segundos. Ahora, ¿por qué es importante la sustitución lenta del aire alveolar? Para prevenir los cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Bien, en cuanto a la concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos. El oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Entonces, cuanto más rápido se absorbe el oxígeno, menor va a ser su concentración en el alvéolo por el mismo hecho de la absorción rápida. Ahora, por el contrario, cuando más rápidamente se inhale nuevo oxígeno, quiere decir que va a haber más oxígeno, ¿no? Entonces, los alvéolos van a tener una mayor concentración. En el esquema vamos a ver la relación que existe entre la ventilación alveolar y la presión parcial alveolar, dependiendo de la velocidad de absorción. Por ejemplo, esta es una velocidad de absorción de 1000 mililitros de oxígeno por minuto y esta es una velocidad de absorción de 250 mililitros de oxígeno. Esto es en una persona en reposo y esto es en una persona con actividad física. Como les había mencionado, a medida que la absorción sea más rápida, entonces la presión parcial alveolar de oxígeno va a ser menor. Por ejemplo, tenemos que a esta velocidad, por ejemplo, la presión va a ser de 50, pero al mismo nivel la presión sería de 100. Entonces lo que significa es que va a ser que a medida que la presión alveolar sea mayor, es porque la velocidad de absorción es menor, como se puede observar. También se puede observar en una persona en reposo, teniendo como referencia el punto en punto medio, por ejemplo, se requiere una ventilación de 5 litros por minuto para tener el punto funcional que sería 100 milímetros de mercurio en una presión parcial. Pero en una persona con actividad física a la misma presión parcial alveolar de oxígeno de 100, se requiere aproximadamente 4 veces su valor, de 5 a 20 la ventilación alveolar. Evidentemente se requiere mayor ventilación alveolar porque hay una mayor absorción de oxígeno, la velocidad de absorción es mayor en una persona que está realizando ejercicio y también se requiere una mayor entrada, por ende una mayor ventilación alveolar. Y en cuanto a la concentración y presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos, el mecanismo es similar, solamente que ocurre lo contrario. Por ejemplo, este es de una persona normal, ¿no? Que la velocidad de eliminación de dióxido de carbono es de 200 mililitros. Y este es de una persona que está en actividad física, ¿no? Que la eliminación de dióxido de carbono va a ser mucho mayor. Entonces, igual, en el punto medio, por ejemplo, en el punto funcional, se puede observar que aproximadamente para que la presión parcial alveolar de dióxido de carbono esté aproximadamente 35, se va a necesitar una ventilación alveolar de 5 litros por minuto. Pero para una persona que está en actividad física, la misma presión parcial va a requerir una ventilación de aproximadamente 4 veces su valor. Entonces, la presión de dióxido de carbono alveolar va a disminuir en proporción inversa a la ventilación alveolar. En conclusión, las concentraciones y presiones parciales tanto de oxígeno y de CO2 en los alvéolos están determinados por las velocidades de absorción o excreción de los gases y por la magnitud de la ventilación alveolar. Bien, en cuanto a la difusión de gases a través de la membrana respiratoria, la unidad respiratoria se denomina lobulillo respiratorio. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados.
En cuanto a los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria, tenemos el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana y la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Bien, en el siguiente esquema se muestra la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia el eritrocito y también la estructura de la membrana respiratoria. Por ejemplo, aquí tenemos de color verde la capa del líquido que contiene surfactante y que va a tapizar el alveolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. Luego el epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas. Luego una membrana basal epitelial. Luego se tiene el espacio intersticial. Luego se tiene una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. Y finalmente se tiene la membrana del endotelio capilar. Bien, es importante recordar que la concentración parcial alveolar de oxígeno en su punto operativo normal es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Y en cuanto al dióxido de carbono, el punto operativo normal es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esto nos va a servir para entender el diagrama de ventilación-perfusión. Bien, la utilidad de este diagrama es que la curva de este diagrama representa todas las posibles combinaciones de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono entre los límites de ventilación-perfusión con un cociente igual a 0, a infinito o normal. Por ejemplo, cuando es 0, se tiene que la presión de oxígeno es de 40, la presión de dióxido de carbono de 45. Como sabemos anteriormente, en un punto operativo normal, la presión alveolar normal es de 104 de oxígeno y de dióxido de carbono es de 40. Y cuando se va a tener que el cociente de ventilación-perfusión va a ser igual a infinito, la presión de oxígeno va a ser de 149 y la presión de dióxido de carbono va a ser igual a 0. En conclusión, este diagrama representa todas las posibles combinaciones de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono entre estos límites, ¿no? Desde infinito hasta 0 y el normal. Bien, en cuanto al transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares, podemos observar el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo. Por ejemplo, se ve desde el espacio alveolar hacia los capilares pulmonares, empezando con una presión de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, que se puede observar en el esquema, y finalizando, luego de terminar el proceso de intercambio, con una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, que recordemos este es el punto operativo normal. Y en el siguiente esquema se pueden ver las modificaciones de la presión de oxígeno en los diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, en la sangre venosa sistémica, como se va a iniciar, la presión va a ser de 40 milímetros de mercurio. Luego en los capilares pulmonares va a ascender hasta 104 milímetros de mercurio, que es el punto operativo. Luego va a haber acá una pequeña mezcla con la sangre de la derivación pulmonar y va a haber un periodo en el que no va a haber ningún cambio, ¿no? En la sangre arterial sistémica. Luego va a bajar por los capilares sistémicos la presión de oxígeno, regresando nuevamente a la sangre venosa sistémica, una presión de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. En cuanto a la función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno, en cuanto a la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, la molécula de oxígeno se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Pero cuando la presión de oxígeno es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Entonces, aquí se muestra la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, que va a demostrar un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno
a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguíneo, lo que se denomina saturación porcentual de hemoglobina. Por ejemplo, como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una presión de oxígeno de aproximadamente 95 milímetros de mercurio. Entonces, se puede ver en esta curva de disociación que la saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica va a ser en promedio de 97%. Por el contrario, en la sangre venosa o sangre reducida que vuelve desde los tejidos periféricos, la presión de oxígeno aproximada es de 40 milímetros de mercurio y la saturación de la hemoglobina es en promedio de 75%. Entonces, la cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación de aproximadamente 97%, tiene alrededor de 19.4 mililitros aproximados por cada 100 mililitros de sangre. Ahora, cuando va a atravesar los capilares tisulares, esta cantidad se reduce en promedio a 14,4 mililitros, con una presión de oxígeno de 40 y una saturación del 75%. En conclusión, en condiciones normales se transporta aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Y en este gráfico se puede observar que el transporte de oxígeno aumenta de forma importante durante el ejercicio intenso. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno, por ejemplo, acá se puede ver que es sangre venosa durante el oxígeno ya no va a estar unido a la hemoglobina, porque va a haber un transporte de oxígeno que va a aumentar de forma importante. Bien, regulación de la respiración. Tenemos al centro respiratorio. Este va a estar formado por varios grupos de neuronas localizadas bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Va a estar dividido principalmente en tres grupos. Tenemos un grupo respiratorio dorsal, localizado en la porción ventral del bulbo que produce principalmente la inspiración. Luego se tiene un grupo respiratorio ventral localizado en la parte ventrolateral del bulbo que produce principalmente la expiración y el centro neumotáxico que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia y que controla principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración. Finalmente, en cuanto al control químico de la respiración, el objetivo último de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono y además iones hidrógeno. El exceso de dióxido de carbono o iones hidrógeno en la sangre va a actuar principalmente de manera directa sobre el propio centro respiratorio, haciendo que se produzca un gran aumento de la intensidad de las señales motoras, tanto inspiratorias como expiratorias hacia los músculos respiratorios. En cuanto al oxígeno, no va a tener un efecto directo, pues este va a actuar sobre quimioreceptores periféricos. Entonces se puede observar que el dióxido de carbono va a dar lugar a la mayor parte de los iones hidrogeniones. Entonces, en cuanto al control químico de la respiración, más que todo va a estar afectado por el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi disertación. Muchas gracias.